En el siglo X, y como vimos antes, la Iglesia, esta institución tan importante, estaba en una muy grave crisis. Mucha corrupción y por ende pues poca credibilidad. La gente ya no obedecía ciegamente como antes. ¿Tú te has puesto a pensar que uno obedece más a aquellos que dan buen ejemplo? Pues los curas ya no daban buen ejemplo. Había que hacer algo para que la gente volviera a creer y sobre todo a obedecer. Se inventaron entonces una estrategia para que esto pasara. Entonces, lo primero que decidieron hacer fue abrir nuevos monasterios. Ya les voy a contar qué son. Y segundo, crearon lo que se llamó órdenes mendicantes y predicadoras. Miren, este que están viendo aquí es un típico monasterio de la Edad Media. Los monasterios fueron los líderes de este renacimiento de la fe. Buscaban regresar las enseñanzas básicas de la religión cristiana, basados en la devoción a Dios, lo que nos decía Jesús, no en la plata y el poder. Los monjes, miren, estos que ven aquí, también son unos monjes típicos de la Edad Media. Los monjes permanecían en los monasterios, viendo a ver cómo se salvaban ellos mismos. Ya desde el siglo VI, este señor que ven aquí se llamaba San Benito, un sacerdote italiano, pues que se quejaba de las malas costumbres de la iglesia, había optado por vivir aislado en un monasterio, con un reglamento estricto, o sea, una santa orden. Este reglamento que él mismo creó rechazaba toda forma de riqueza y corrupción. Su lema era este: ora et labora. Esto está en latín, pero significa orar y trabajar, pero también leer. Los monjes que seguían su orden tenían que leer 4 horas al día. El trabajo en este monasterio era además intelectual y manual. Trabajaban en la huerta. El monasterio tenía que llegar a ser autosuficiente, es decir, producir todo lo que allí se consumiera, ropa, comida, etcétera, para no salir nunca al mundo exterior. Los seguidores de este señor San Benito se llamaron benedictinos. Otros sacerdotes abrieron monasterios con reglas parecidas e incluso más estrictas que los benedictinos. Les voy a contar solo sobre algunos de los que hubo. Estaba, por ejemplo, este que están viendo en la imagen, que es el monasterio de Cluny, en Francia. Sus monjes defendían la moral, rezaban y meditaban cada 3 horas. En su liturgia predominaba la celebración de la misa con coros. No creían que sus monjes debían hacer trabajo físico y se dedicaron a copiar manuscritos. Hacían copias de libros a mano. Acuérdense que en esta época no había imprenta, ni mucho menos fotocopias. Otra orden que apareció por esta época fue la orden de Cister, que trataba de seguir al pie de la letra la regla benedictina. Tenían sus monasterios donde promovían la renuncia a los placeres del mundo para llegar a la perfección moral y espiritual. Se refugiaban en la soledad y la meditación y hacían trabajo manual. Aparte de los monasterios, en el siglo XIII aparecieron las órdenes mendicantes y predicadoras. Estos frailes viajaban por todas partes. Como los monjes, los frailes también hacían votos de castidad, pobreza y obediencia. Pero, a diferencia de los monjes, los frailes no vivían necesariamente en monasterios, sino que vivían entre la gente. Miren, no eran dueños de nada, vivían de la limosna. Los frailes salían al mundo para aliviar a los que sufrían y a predicar el evangelio. Hubo 2 frailes famosos que fundaron comunidades que persisten hasta nuestros días. Este señor que están viendo aquí es Santo Domingo. El fundador de los predicadores fue este señor que les acabo de mostrar, Santo Domingo de Guzmán. Un español que decía que lo más importante era esto: el estudio. El fundador de la orden mendicante, en cambio, era este señor, que se llamaba Francisco de Asís, un italiano que fundó la orden de los franciscanos en el 1209. Miren esta historia tan bonita. San Francisco trataba a todas las criaturas de Dios
incluyendo a los animales como hermanos espirituales. Rechazó la riqueza exagerada de la iglesia, vivió en humildad y en la simplicidad. A él se le atribuye además la hechura del primer pesebre, que es una costumbre que aún tenemos en nuestros días. Algún día si ustedes van a una iglesia y ven una representación de un santo cargando un corderito o tratando bien a un animal, seguramente ese va a ser San Francisco. Las monjas también fueron parte fundamental en este renacimiento. Ellas fundaron unos lugares que se llamaban conventos, que eran lo mismo que los monasterios, pero para mujeres. En el siglo XII, donde vivían en condiciones de gran austeridad. Ser austero significa vivir solo con lo justo. Bueno, esta estrategia de los monasterios y las órdenes pareció funcionarle bien a la iglesia. Los miembros de la iglesia daban mejor ejemplo y los fieles empezaron a volver a creer. Por lo tanto, la iglesia volvió a tener mucho poder. Sin embargo, seguía existiendo un leve problemita. La relación con los reyes y emperadores. La pregunta eterna era, ¿quién tiene mayor autoridad o quién debe obedecer a quién? El papa al rey, el rey al papa. Estos problemas entre estos poderes se llamaron querellas. La iglesia cogió más fuerza bajo este señor que ven aquí, el Papa Gregorio VII. Era el jefe de un lugar que se llamaba los Estados Papales. Los estados papales o pontificios. Y muchos duques italianos lo apoyaban. El Papa se creía el jefe supremo de Europa y reyes y emperadores eran sus vasallos. Para él, la iglesia era omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todopoderosa e infalible, que no cometía errores. Él era el juez supremo y la única fuente de ley. Iba imponiendo a su antojo justicia, misericordia y paz. Europa sería un verdadero imperio cristiano. Mientras tanto, los reyes, estos señores, vamos a representar a los reyes europeos aquí, buscaban colocar en altos cargos al clero, a sacerdotes, pues eran los únicos educados. Miren, en Europa había reyes que no sabían casi ni leer ni escribir. Y claro, necesitaban a estos señores, que eran los que eran educados, como consejeros y magistrados. Los obispos que nombraba el rey, este rey nombraba a los obispos, tenían que pagarle mucho dinero para poder trabajar con él. Es decir, si este señor quería trabajar con el rey, debería pagarle dinero. Así los reyes aumentaban su riqueza. Hubo muchas querellas, ¿se acuerdan de esta palabreja? Querellas, que eran las peleas entre el rey y los papas. Pues cada uno quería tener autoridad y supremacía sobre el otro. Voy a contarles una de las más famosas querellas, que fue entre este que es el Papa Gregorio, que ya lo habíamos visto, vamos a representarlo otra vez aquí, contra el emperador del Sacro Imperio Romano, este señor que están viendo aquí, que es Enrique IV. Les voy a contar lo que pasó para que vean más o menos de qué se trataban estas peleas. Entonces, Gregorio VII, el Papa, quiso independizar a la iglesia del emperador. El conflicto estaba planteado. Algunos príncipes alemanes ayudaron al Papa por interés propio y con tal de quitarle poder al rey Enrique IV. Entonces el Papa excomulgó, ¿se acuerdan? Lo condenó al infierno al emperador y cogió camino hasta Alemania para nombrar uno nuevo. Con tantos problemas en casa, Enrique se rindió y confesó que había pecado y optó por pedirle perdón al Papa. Pero no fue como ir a decirle, Papa, por favor, perdóneme. No, señor. La escena fue humillante. Enrique IV se puso de rodillas frente al Papa durante 3 días en medio de la nieve y el frío en la ciudad italiana de Canosa. El Papa se vio obligado a perdonarle, aunque sabía que esto era una patraña. Miren, aquí está. Este es el pobre rey después de 3 días de estar arrodillado en la nieve y este es el Papa diciendo que lo perdonaba. Pero les dije que era una patraña, porque en efecto, Enrique IV regresó a Alemania, sometió a los príncipes rebeldes y eventualmente volvió a Italia y mandó al Papa al exilio, o sea, lo sacó. Tan grave fue la pugna por el poder entre papas y emperadores que en el siglo II en Italia las ciudades se dividieron entre las que apoyaban al Papa, conocidas como güelfas,
y los partidarios de los reyes, conocidos como gibelinas. Había ciudades que cambiaban de bando según su conveniencia, para este lado, para este lado. Complejo, ¿no? Cada uno jalaba para donde más le convenía. Y todo por el poder y el dinero. En el próximo video te voy a contar más de estas peleas, de estas querellas entre la iglesia y los reyes en la Edad Media.